La memoria es un huésped silencioso que nunca se va. Alejandra Pizarnik. Hay frases que no llegan como palabras, sino como un temblor. Se deslizan en el aire y de pronto algo en el pecho se contrae. Algo antiguo despierta. Algo que parecía dormido. La versión más honesta de ti aparece cuando nadie está mirando. No como un lema, no como una consigna, sino como una grieta, como un eco que resuena en los pasillos más silenciosos de la conciencia, porque cuando nadie mira, cae la máscara, y con ella se disuelven las formas que aprendimos a sostener para sobrevivir. En ese instante, breve y frágil, emerge lo que no quiere ser visto, la sombra, la herida, el residuo de memorias que no recordamos del todo, pero que siguen respirando dentro, memorias sin nombre, dolencias sin relato, impulsos que no logramos traducir en palabras. Somos la suma de gestos no observados, de pensamientos que nunca pronunciamos, de silencios que sostienen el peso de una historia que preferimos no narrar. Porque hay recuerdos que no vuelven como imágenes, sino como sensaciones. Una opresión en el pecho, una inquietud sin causa, un cansancio que no se explica, una tristeza sin objeto. La conciencia a veces actúa como una lámpara débil en una habitación inmensa. Ilumina lo suficiente para avanzar, pero deja en penumbra lo esencial. Y en esas zonas de sombra se acumulan los fragmentos que no pudieron ser integrados, las palabras que no se dijeron, las emociones que no encontraron un lugar seguro donde posarse. La versión más honesta de ti no es la más brillante, tampoco la más amable, es la más desnuda, la que no necesita sostener una forma, la que no responde a expectativas, la que no busca ser comprendida. Simplemente es. Y al ser, duele. Porque existir sin testigos es un acto radical. No hay validación, no hay reflejo, no hay aplauso ni condena. Solo queda el encuentro con ese fondo interno, donde se mezclan el miedo, el deseo, la culpa, la ternura, la rabia, el vacío. Allí, en ese espacio sin mirada, comienzan a escucharse los ecos y más antiguos, voces que no pertenecen al presente, huellas de gestos ajenos que, sin saber cómo, se hicieron propios, herencias emocionales transmitidas en silencio, como una sombra que se desplaza de generación en generación. No recordamos el origen de muchas de nuestras heridas, pero las sentimos, las cargamos, las repetimos. La repetición es una forma de memoria, un recuerdo que no logra volverse conciencia y por eso insiste en encarnarse, en gestos automáticos, en elecciones que se parecen demasiado entre sí, en vínculos que reproducen el mismo patrón de distancia o abandono, en fracasos que parecen inevitables, en éxitos que no logran saciar. Hay un dolor que no se reconoce como tal. Se disfraza de inquietud, de ansiedad, de cansancio crónico, de una sensación constante de no estar del todo en casa, ni siquiera dentro de uno mismo. La identidad, entonces, se fragmenta. Se vuelve un conjunto de máscaras superpuestas, cada una diseñada para un escenario distinto. Un rostro para la intimidad, otro para el trabajo, otro para el amor, otro para la soledad, y debajo de todos, un núcleo silencioso que rara vez recibe atención. Ese núcleo no habla en frases claras, se expresa en símbolos, en sueños que inquietan, en lapsus, en impulsos que desconciertan, en una melancolía que aparece sin motivo aparente, en una nostalgia por algo que nunca existió. Quizá lo más inquietante no sea lo que recordamos, sino lo que olvidamos para poder seguir adelante. Porque olvidar no es borrar, es esconder, y lo que se esconde, tarde o temprano, busca regresar. La memoria no es un archivo ordenado, es un territorio vivo,
cambiante, un paisaje interior donde lo reprimido se transforma en síntomas, en actos fallidos, en decisiones que creemos libres, pero que obedecen a fuerzas antiguas. La versión más honesta de ti aparece cuando nadie está mirando, porque solo entonces el sistema de defensas baja la guardia, solo entonces la conciencia se relaja, y en ese descanso emerge lo real. No lo ideal, no lo correcto, no lo deseable, lo real, ese conjunto de impulsos contradictorios, de luces y sombras entrelazadas, de deseos que conviven con miedos, de ternura mezclada con resentimiento, de amor que roza la destrucción. Ser honesto con uno mismo no es una conquista permanente, es un instante, un destello, una breve suspensión de la ficción cotidiana. Y sin embargo, ese instante puede revelar más que años enteros de discurso consciente, porque hay verdades que solo pueden ser dichas en silencio. El silencio no es vacío, es densidad, un espacio cargado de significados latentes. Cuando callamos, algo se mueve por debajo, algo reorganiza los fragmentos, algo intenta, torpemente, recomponer una historia que nunca fue narrada. Quizá por eso la soledad asusta, no por la ausencia de otros, sino por la presencia excesiva de uno mismo. En la soledad, la máscara se vuelve inútil. No hay nadie a quien convencer, no hay ningún papel que interpretar, solo queda la confrontación con aquello que evitamos durante el día. En ese encuentro, muchas veces, emerge el cansancio, un agotamiento que no proviene del cuerpo, sino del alma. El cansancio de sostener versiones, de habitar identidades fragmentadas, de actuar un guión que no fue elegido, pero que se repite como un eco inevitable. La pregunta entonces no es ¿quién eres cuando te miran? La pregunta es ¿quién eres cuando nadie está ahí para sostener tu reflejo? En ese espacio, sin testigos, se revela la textura profunda del ser, sus grietas, sus anhelos más antiguos, sus heridas no cicatrizadas, y también su potencia latente, su capacidad de transformación, su hambre de sentido. Pero para llegar allí, hay que atravesar el umbral del miedo. El miedo a descubrir que no somos la historia que contamos, que debajo de nuestras certezas se esconde un abismo, y que quizá ese abismo no esté vacío, sino poblado de fragmentos esperando ser reconocidos. La conciencia se expande cuando deja de huir, cuando se atreve a mirar lo que duele, cuando permite que la sombra se acerque sin intentar expulsarla. Solo entonces, en esa quietud tensa, aparece la versión más honesta de ti, no como una revelación gloriosa, sino como un murmullo, un temblor, un susurro que dice, aquí estoy, siempre estuve, esperando. Descender hacia uno mismo no es un movimiento lineal, es una espiral. Cada vuelta parece llevar más adentro, pero también más cerca del origen. Un origen que no es un punto fijo, sino una constelación de experiencias, huellas y ausencias. La memoria reprimida no se comporta como un archivo sellado. Es un organismo vivo, respira, se mueve, se infiltra en los gestos más cotidianos, en la forma de caminar, en la tensión de los hombros, en la manera de evitar ciertas miradas, en la urgencia de ciertas palabras. El cuerpo es un archivo silencioso, un territorio donde se inscriben los acontecimientos que la mente no pudo procesar. Cada contractura, cada bloqueo, cada insomnio persistente es una forma de recuerdo sin narrativa, una historia que no encontró lenguaje y por eso se expresó en tejido, en músculo, en nervio. La herida no siempre sangra. A veces se oculta bajo capas de eficiencia, bajo rutinas hiperactivas, bajo una productividad que roza la obsesión, bajo una necesidad constante de estar ocupado para no escuchar lo que se agita en el fondo. Porque cuando la actividad cesa, cuando el ruido se apaga, cuando la distracción se detiene, emerge el eco. Un eco antiguo que pregunta sin palabras, ¿qué fue de mí? La repetición inconsciente es el idioma de ese eco. Repetimos para recordar, repetimos para intentar dominar lo que nos superó.
Repetimos para transformar lo pasivo en activo, pero al repetir, también quedamos atrapados en un bucle que nos devuelve una y otra vez al mismo punto. Relaciones que se parecen demasiado entre sí, conflictos que se reeditan con nuevos rostros, fracasos que cambian de escenario pero no de guión, triunfos que no logran colmar la sed que los impulsó. La identidad, en ese movimiento circular, se fragmenta. Se convierte en un collage de adaptaciones, un mapa de respuestas aprendidas, un sistema complejo de defensas diseñadas para proteger lo más frágil. Pero aquello que es protegido también queda aislado, encerrado en una cámara de silencio, y desde allí golpea las paredes con la insistencia de quien quiere ser escuchado. Hay un dolor que no tiene recuerdo, un sufrimiento que no puede narrarse, solo se manifiesta como una inquietud persistente, una sensación de desajuste, una incomodidad constante con la propia existencia. Ese dolor no busca compasión, busca reconocimiento, quiere ser visto, quiere dejar de ser sombra para volverse figura, quiere salir del abismo y tocar la superficie de la conciencia. Pero la conciencia teme, porque ver implica asumir, y asumir implica transformar, y transformar implica atravesar el duelo por lo que se creía ser. La máscara, entonces, se vuelve refugio, un espacio seguro donde la identidad puede mantenerse estable, previsible, controlable, aunque ese control tenga un costo, la pérdida de vitalidad. Vivir desde la máscara es vivir en una repetición sin sorpresa, un presente que se parece demasiado al pasado, un futuro que no logra despegar. Y sin embargo, la máscara también es necesaria. Es el puente entre el mundo interior y el exterior. El problema no es usarla, sino confundirla con el rostro. Cuando la máscara se vuelve rostro, el ser se empobrece, se aplana, se ajusta a moldes ajenos. Se vuelve funcional, pero no auténtico, eficiente, pero no vivo. En ese estado, la existencia se transforma en una serie de tareas a cumplir, metas que alcanzar, roles que desempeñar, expectativas que satisfacer. Y, debajo de todo, un murmullo persistente. Algo falta. Ese algo no es un objeto, no es una persona, no es un logro. Es una dimensión interna que quedó excluida del relato consciente. Un fragmento del ser que fue sacrificado para adaptarse. La herida original no siempre es un evento concreto. A veces es una atmósfera, un clima emocional, una carencia sutil pero constante, la ausencia de un espejo donde sentirse reconocido, la falta de un espacio donde poder existir sin condiciones. En esos contextos, el niño aprende a volverse invisible, a esconder sus impulsos, a silenciar sus necesidades, a intuir qué se espera de él para merecer afecto. Y en ese aprendizaje se pierde algo irrecuperable, la espontaneidad. La espontaneidad no es impulsividad, es coherencia interna, es la capacidad de responder al mundo desde el centro propio, no desde el miedo. Cuando esa capacidad se reprime, la vida se vuelve un cálculo permanente, una negociación constante entre lo que se siente y lo que se permite sentir. El abismo no es un lugar oscuro, es un espacio de potencial, un territorio sin forma definida, un campo donde todo puede surgir. Pero para entrar en él hay que soltar las certezas. Y soltar las certezas implica atravesar el vértigo. Ese vértigo es el precio de la conciencia. Mirar hacia adentro no garantiza consuelo. A veces lo que se encuentra es confusión, fragmentos inconexos, emociones contradictorias, deseos que chocan entre sí. Pero en esa aparente desorganización se esconde una lógica más profunda, una lógica simbólica, un orden que no responde a la razón instrumental, sino a una coherencia afectiva. La mente quiere entender, el alma quiere ser escuchada. Cuando ambas se encuentran, surge una comprensión distinta, no intelectual, vivencial, una certeza que no se formula, pero que transforma. El cuerpo en este proceso actúa como guía, a través de sensaciones, de tensiones, de placeres, de incomodidades. Cada reacción corporal es una señal,
un indicador de congruencia o de conflicto. Ignorar el cuerpo es negar la memoria. Escucharlo es abrir la puerta al pasado vivo. Pero ese pasado no es un museo, es una corriente subterránea que sigue modelando el presente. Cada elección es un diálogo entre lo que fue y lo que podría ser. Cada acto es un intento de resolver una ecuación afectiva inconclusa. Por eso la libertad no es ausencia de condicionamiento, es conciencia del condicionamiento. Es la capacidad de observar el impulso antes de obedecerlo, de sentir el miedo sin convertirse en él, de reconocer la herida sin quedar atrapado en su narrativa. La versión más honesta de ti no es la más segura, es la más vulnerable, la que se permite no saber, la que admite la contradicción, la que puede sostener la ambigüedad sin buscar una resolución inmediata. En ese estado, la identidad deja de ser una estructura rígida y se vuelve un proceso, un flujo, un devenir constante. Ya no se trata de definir quién se es, sino de explorar quién se está haciendo. La conciencia, entonces, se expande, no como una conquista, sino como una apertura, un dejar pasar, un permitir. Pero permitir duele, porque implica soltar el control, y el control es la defensa más antigua, aquella que prometió protección cuando el mundo se volvió impredecible. Soltarla es arriesgarse a sentir, y sentir a veces es atravesar tormentas internas que parecían dormidas. Hay emociones que no quieren ser sentidas porque tememos que nos desborden. Rabias antiguas, tristezas profundas, deseos prohibidos, anhelos que nunca fueron nombrados. Pero esas emociones no desaparecen por ser negadas. Se condensan, se transforman en síntomas, en rigideces, en bloqueos creativos, en una vida que se experimenta como ajena. El silencio en este contexto es una puerta, un espacio donde la escucha se vuelve posible. No el silencio impuesto, sino el silencio elegido, aquel que no busca huir, sino habitar. En ese silencio, las capas de la identidad comienzan a disolverse, lentamente, con resistencia, con temor, pero también con una extraña sensación de alivio, como si al fin algo pudiera descansar. La sombra no es enemiga. Es un territorio no explorado, un conjunto de cualidades excluidas del yo consciente, potencias reprimidas, instintos negados, creatividades olvidadas. Integrar la sombra no es celebrarla sin discernimiento, es reconocerla, darle un lugar simbólico, escuchar su mensaje sin someterse a su impulso. Cuando la sombra es negada, se proyecta, aparece en los otros, se convierte en juicio, en rechazo, en desprecio, en enemistad. Pero cuando se la asume, se vuelve fuente de energía, de profundidad, de comprensión. La herida, por su parte, no busca cerrarse, busca sentido, un relato que la contenga, un espacio donde pueda ser llorada, enojada, comprendida. Pero el sentido no es una respuesta clara, es una orientación, un movimiento hacia algo que trasciende el dolor sin negarlo. La existencia, entonces, deja de ser una lucha contra el sufrimiento y se transforma en un diálogo con él. Un diálogo tenso, a veces agotador, pero profundamente humano. La repetición se rompe cuando la conciencia se infiltra en el hábito, cuando el automatismo se detiene, aunque sea un segundo, cuando aparece la pregunta ¿por qué hago lo que hago? Esa pregunta no busca culpables, busca raíces. Y las raíces siempre están en la oscuridad, en la tierra húmeda del pasado, en los estratos más profundos de la experiencia. Descender hacia ellas es ensuciarse las manos, perder la pulcritud de las explicaciones simples, aceptar la complejidad, la ambivalencia, la incertidumbre. Pero solo en ese descenso puede nacer algo nuevo, una forma distinta de habitar el mundo, menos defensiva, más porosa, más atenta. La versión más honesta de ti no es un destino, es un umbral, un punto de pasaje,
un instante de lucidez en medio de la niebla. No se la puede sostener permanentemente, pero se la puede recordar, como un faro, como una orientación, como un eco que acompaña. Ese eco no dice qué hacer, solo recuerda quién se es cuando todo lo demás se apaga. En la vida contemporánea, el silencio se ha vuelto un lujo, la atención un territorio en disputa. Cada segundo es colonizado por estímulos. Cada espacio vacío es llenado con ruido. Cada pausa es interpretada como una amenaza. La fragmentación de la conciencia no es un accidente, es un clima, una atmósfera constante que dispersa la mirada, diluye la profundidad y transforma la experiencia en una sucesión de instantes sin espesor. La máscara digital se superpone a la máscara social y juntas construyen un espejo deformado donde el yo se busca sin encontrarse. Perfiles pulidos, narrativas editadas, emociones filtradas, vidas condensadas en imágenes que no tocan la complejidad de lo real. La exposición permanente no genera autenticidad, genera cansancio, un agotamiento sutil que nace de la necesidad constante de mostrarse, de sostener una identidad coherente ante una multitud invisible. En ese escenario, la versión más honesta de ti se repliega, se esconde, se vuelve clandestina. Solo aparece en instantes robados, antes de dormir, al despertar, en el umbral del llanto, en la grieta del insomnio, en la pausa involuntaria. Pero incluso esos espacios son rápidamente colonizados. El silencio es interrumpido, el vacío es rellenado, la inquietud es anestesiada, y así, la herida permanece sin voz. La cultura actual celebra la velocidad, la optimización, la eficiencia, pero ignora el ritmo interno, el tiempo necesario para elaborar, para sentir, para comprender, para integrar. El sufrimiento, entonces, se privatiza, se vuelve una carga individual, un fracaso personal, algo que debe ocultarse para no interrumpir la maquinaria del rendimiento. Y sin embargo, bajo esa superficie brillante, se extiende un paisaje de soledades silenciosas, vidas que funcionan, pero no vibran, existencias que cumplen, pero no se habitan, sujetos que se muestran, pero no se sienten. La negación cotidiana del dolor no lo elimina, lo profundiza, lo convierte en un malestar difuso, en una ansiedad flotante, en una tristeza sin objeto, en una irritabilidad constante, en un vacío que ninguna distracción logra colmar. La repetición, en este contexto, adquiere una forma acelerada, ciclos cada vez más breves, estímulos cada vez más intensos, satisfacciones cada vez más efímeras, una espiral que promete plenitud y entrega agotamiento. La atención fragmentada impide el encuentro profundo, con los otros y con uno mismo. Sin atención, no hay escucha. Sin escucha, no hay reconocimiento. Sin reconocimiento, no hay integración. La identidad se vuelve líquida, mutable, adaptable, pero también frágil, vulnerable a cualquier mirada, dependiente de cualquier reflejo. La máscara ya no se cae cuando nadie mira, porque siempre hay alguien mirando, o al menos la ilusión de que alguien lo hace, y esa ilusión basta para sostener la ficción. Pero en algún punto el cuerpo dice basta, la psique se repliega, la energía se agota, y aparece una fatiga existencial que no se resuelve con descanso físico. Es el cansancio de no habitarse. La versión más honesta de ti no busca ser mostrada, no quiere ser validada, no aspira a likes ni a reconocimiento, solo quiere existir, respirar, sentir, moverse con su propio ritmo. Pero para que eso ocurra, hay que crear espacios de sombra, zonas de retiro, instantes sin testigos, territorios donde la conciencia pueda desplegarse sin la presión de la mirada ajena. Esos espacios son, hoy, actos de resistencia, no contra el mundo, sino contra la dispersión, contra la superficialidad, contra la inercia. No para alcanzar una verdad definitiva, sino para sostener la pregunta: ¿quién soy cuando no actúo? ¿Quién soy cuando no produzco? ¿Quién soy cuando no me muestro?
Tal vez no haya respuestas claras. Tal vez solo fragmentos, sensaciones, imágenes fugaces, emociones contradictorias. Pero en esa indeterminación se esconde una potencia. La potencia de no estar fijado, la potencia de no estar clausurado, la potencia de seguir buscando. El eco de la frase inicial resuena entonces con más fuerza. La versión más honesta de ti aparece cuando nadie está mirando, no como una meta, sino como un recordatorio, un susurro que atraviesa el ruido, una grieta por donde se filtra la profundidad. Ese eco no promete redención, no ofrece consuelo inmediato, solo invita a detenerse, a escuchar, a descender, aunque sea un poco, en el propio abismo. Y quizás, en ese descenso, no encontremos respuestas, solo más preguntas, más capas, más silencios. Pero también, tal vez, encontremos algo que no sabíamos que buscábamos, una forma distinta de estar vivos, más frágil, más incierta, más real. El abismo no se cierra, la herida no se borra, la sombra no desaparece, solo cambia nuestra relación con ellas. Y en ese cambio, sutil, casi imperceptible, la conciencia se expande un poco más, como un latido, como un suspiro, como un eco suspendido en el silencio. Allí, donde nadie mira, donde la máscara cae, donde la repetición se detiene por un instante, algo permanece abierto. Un espacio, una pregunta, un umbral. Y en ese umbral, la versión más honesta de ti sigue esperando, no para ser encontrada, sino para ser, al fin, escuchada.